Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Vamos a ver si somos capaces antes de las 10 de la noche de aportar alguna idea que les pueda sonar fresca y sobre todo que podamos descubrir en nuestro invitado de hoy algún parámetro que todavía no hayan conocido, a pesar de la presión mediática de la cantidad de medios de comunicación que tiene nuestra ciudad. Por tanto, les presento al invitado de esta noche. Nombre: Jesús Pastor Collado. Nacimiento: Barcelona, 1952. Formación: Licenciado en Derecho y Gestión Administrativa. Cargo actual: Presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar. Jesús Pastor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Ha pasado mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Desde el año 87, así, sillón a sillón. Bueno, ¿y qué fue de tu bigote? Pues mi bigote lo quité y aparecieron otras cosas, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, lo tuve hasta el año 90 y algo. 25 años en la zona. ¿Eres más barcelonés o más torreño o más beleño? Yo soy más riojano, curiosamente, fíjate. Porque nací por accidente en Barcelona, donde viví muchos años, estudié, ejercí, pero mi familia es de Rioja, he tenido raíces, tengo raíces y tengo casa en Rioja, y siempre he estado vinculado con aquella tierra. No renuncio a Barcelona, que duda cabe, que es una ciudad maravillosa. Pero uno es, como dice el refrán, un poco el buey de donde pase más que de donde nace, ¿no? Entonces yo en 25 años, va a ser en marzo de este año, curiosamente, en Torre del Mar, que fue cuando nos conocimos. Yo conocí el Torre del Mar de hace 25 años, lo que pensaba que iba a ser y lo que es, que lamentablemente no se parece mucho a lo que yo pensaba. Además de representar a los empresarios y comerciantes de Torre del Mar, Jesús es un reconocido empresario del sector turístico. Por tanto, me viene como anillo al dedo saber el termómetro de cómo está la situación del sector aquí en Torre del Mar. Bueno, piensa que Vélez Málaga, que es una gran ciudad con 70.000 habitantes, Torre del Mar, al margen del tema de la segregación que tú bien conoces, forma parte de Vélez Málaga, todavía, como diría el Grupo Independiente, es un poco el buque insignia, y ahora en Fitur así se está demostrando. Pero Vélez Málaga no tuvo un hotel de 4 estrellas hasta el año 2000, que tuve el honor de ser yo quien construyó el primer hotel de 4 estrellas. Quiere decir que a partir de los años 60-70, cuando Banús, aquel señor tan denostado pero tan inteligente, se fue a Puerto Banús, hizo Puerto Banús, y Marbella comenzó a destacar, qué duda cabe de que porque el aeropuerto estaba en aquel lado de Málaga, en el lado de Poniente, y era más fácil ir hacia abajo que venir hacia aquí. Surgió Nerja, que era una isla, y de Nerja a Málaga esto era pues un poco la prehistoria turística. Piensa que en Vélez Málaga, yo cuando nuestros políticos hablan de hacer un palacio de congresos, a veces siento pánico y a veces indignación. En Vélez Málaga hay 300 habitaciones de 4 estrellas entre 3 hoteles y otras 300 entre hoteles de 3 y 2 estrellas. Quiere decir que cualquier hotel mediano de la otra costa absorbe toda la instalación hotelera de nuestro municipio. Jesús, una pregunta. Si hay una planta hotelera escasa, Sí. si apenas hay infraestructura cultural en la oferta turística del municipio, que básicamente es Torre del Mar, si hay una poca infraestructura deportiva, que es otro de los atractivos últimamente que atrae turismo, ¿qué encantos tiene Torre del Mar más allá del sol, la playa y de su gente? Bueno, pues quizás piensa que Torre del Mar ha sido mucho vivienda de apartamento. En su día fue apartamento de alemanes y de belgas. Esos alemanes y esos belgas han ido vendiendo y han sido sustituidos pues, por cordobeses, jienenses y madrileños, en líneas generales, que benditos sean, porque ese es un turismo fiel, con mejor poder adquisitivo. O sea, que cuando hemos hablado de turismo, una cosa es el turismo hotelero y otra cosa es el otro tipo que acaba de turismo, que en épocas de crisis como esta, en la que en todas las zonas hoteleras turísticas se está notando de forma tremenda, en nuestro pueblo se ha notado menos. Se ha notado, qué duda cabe. El señor que viene de Córdoba o de Madrid, que está 15 días en su apartamento o alquila un apartamento, si antes salía 10 días fuera a comer y a cenar, este verano ha salido 3. Pero benditos sean, si no fuera por ellos, bueno, seríamos un desierto. Y verás, Torre del Mar tiene oferta. Por ejemplo, es un pueblo muy llano, es un pueblo fácil de pasear. Estamos en una comarca que es la gran desconocida. En la comarca de la Xerquía, para mí es una de las comarcas más bonitas de Andalucía, y presumo de conocer Andalucía, pero es la gran desconocida. Es decir, desde Vélez Málaga y Torre del Mar se promociona poco la comarca. Los políticos dicen somos comarcalistas, somos... Mentira. Es decir, porque claro, un municipio de 1000 habitantes como Arenas, de 2000 como Canillas, o sea, hay pueblos que son auténticas joyas árabes. O sea, esos pueblos los cogieran en Cataluña, por ejemplo. Yo estuve en el Puente de la Inmaculada en Gerona,
en el Empordà, y pueblos similares a los nuestros son auténticas joyas. El desarrollo de turismo rural tremendo. Claro. Y la propia aquí, promoción de los municipios. En efecto, entonces aquí no es que no se haya hecho, sí ha hecho, CEDER ha hecho muchas cosas, pero yo pienso que la política a grandes niveles de consejerías y de delegaciones venden más humo que realidad. Hablaremos de eso inmediatamente. Hace 25 años, hablábamos al principio de la conversación que nos conocimos. Sí, en efecto. Nace poco después ese movimiento de segregación. Sí, nació en esa época. En esa época, los para años Torre del Mar. 30 y pico estuve volviendo a hacer en esa época, sí. ¿El presidente de los empresarios y comerciantes de Torre del Mar está a favor de la segregación? Bueno, yo entiendo que hay que respetar la mayoría. Yo en su momento la defendí. Porque Pero personalmente, al margen de lo que digan los políticos. Hoy tendría mis dudas, si te he de ser sincero. Es decir, porque Torre del Mar, qué duda cabe de que ha sido la gran olvidada de Vélez Málaga, lo fue. Hoy, gracias al grupo independiente, a que ese grupo ha sido bisagra en todas las legislaturas, ha barrido para casa. Esa es la realidad. El grupo independiente es quien manda en este municipio en los últimos 20 años. Entonces, ha barrido para su casa, como es lógico. Pero hoy quizás habría que ver un tema objetivamente. Probablemente fuéramos un municipio sin término, con lo cual eso es muy grave a la hora de obtener ingresos, porque si íbamos de río a río, es decir, de Río Vélez a Río Seco, imaginemos que el término teórico fuera la autovía, prácticamente queda poquito o nada por construir, con lo cual sobrevivir con los impuestos, que prácticamente sería el IBI y poco más, sería muy difícil. El movimiento de segregación de Torre nace como consecuencia de que las corporaciones municipales en Vélez han sido poco sensibles con los intereses de Torre del Mar. Los intereses anteriores políticos han sido muy poco sensibles con todo el municipio. Es decir, es mi opinión personal. A Vélez Málaga, a los políticos de Vélez Málaga, desde el inicio de la democracia, yo recuerdo a don Juan Gámez, que en paz descanse, que fue una excelente persona y un alcalde regular para mí. Y así sucesivamente se les ha llenado la boca de capital de la axarquía, cuando turísticamente, y lamento decirlo, la capital de la axarquía ha sido Nerja. ¿Y el líder de la segregación, Manuel Rincón, es un líder adecuado? ¿Es un líder qué? ¿Adecuado? Bueno, es el elegido, Adolfo. Vamos a ver. Ante eso, yo te pregunto, ¿el señor Zapatero es el líder adecuado de este país? ¿El señor Rajoy es el líder adecuado para el PP? Aquí las preguntas las hago yo. Bueno, usted perdone. Verás, es el líder elegido. ¿Qué opinión te merece Manolo Rincón desde el punto de vista político? Pues desde el punto de vista político me parece un hombre especial. Tiene unos golpes especiales. Yo he discutido muchísimo con él, muchísimo, y muy duro, pero no dejo de reconocer que es un hombre que lucha por su pueblo, ha dejado el pellejo por su pueblo. Ahora está en Estrasburgo, los tribunales de España no le dieron la razón, y está pendiente la sentencia de Estrasburgo. Pero vamos, lo que sí puedo decir, y eso sí lo diría, que el señor Rincón a la política no le ha sacado un céntimo. O sea, él ha venido a servir y no a servirse. Sí, pienso que es su opinión, sinceramente, ¿no? Estando o no estando de acuerdo con él. Yo hay muchas cosas. Es un hombre que es incapaz de decir que no. Este verano ha habido sus problemas con la ocupación de vía pública, tiene cola de personas casi mendigándole la tendencia. Es un hombre tan del pueblo, como los conoce a todos, es incapaz de decir que no. Y eso es como un padre cuando educa un hijo. A veces hay que decir que Te veo muy cercano a Rincón. No. Que va. Hemos discutido muchísimo. Sí. Muchísimo. Yo he tenido, a raíz de la asociación, hay quien verdaderos problemas. Hay quien después de discutir mucho se casa, ¿eh? ¿Perdón? Que hay quien después de discutir mucho incluso llega a casarse. No, te aseguro que no. No van por ahí. No van en absoluto. No tienes esa debilidad. O sea, yo igual que lo critico cuando he de criticarlo, reconozco sus virtudes en ese sentido. Oye, ¿el tranvía ha favorecido de alguna manera a Torre del Mar? El tranvía para mí fue un fracaso. Yo le comenté a Antonio Subirón hace años, eso te puede costar las elecciones. El tranvía fue una butad, por decirlo de alguna forma, una subvención que venía de la Comunidad Europea, pero está costándole más de 100 millones de pesetas anuales o 600.000 euros al Ayuntamiento de Vélez Málaga, por varios motivos. Porque su trazado no era el adecuado, porque el tranvía finalizaba a la entrada de Vélez, es decir, acogía a un 10% de los ciudadanos de Vélez y a un 10% de los ciudadanos de Torre del Mar. El trazado para mí es una aberración. Ahora con la prolongación del tranvía, pues lo veremos, pero esta ciudad no se puede permitir 1 millón de euros anuales de pérdidas. La diferencia entre el precio técnico y el precio real. Al presidente de los empresarios de Torre del Mar, y por tanto también empresario de los comerciantes, al empresario del sector turístico que es Jesús Pastor, pregunta, cuando se habla de la Costa del Sol, que no se incluya a Torre del Mar en ese concepto, ¿duele mucho? Sí, se está luchando ¿Duele mucho. o jode? Ambas cosas, es decir, ¿por qué? Porque yo creo que esta comarca ha sido un poco ninguneada
por los, llamemos, grandes políticos malagueños. Porque esta comarca ha tenido pocos votos y los políticos se mueven por votos, tú lo sabes mejor que yo. Esta comarca, a excepción de Vélez Málaga, que tiene 70.000 habitantes, el resto de los pueblos de la comarca le sirve a los políticos malagueños de uno y otro partido para conseguir un diputado provincial. Punto. Los usan y los tiran. Así de claro. Esta comarca tiene grandes alcaldes y grandes personas, del partido que sean. Es decir, que un señor hoy, no quiero decir nombres, se presenta por el PSOE y gana las elecciones, pero las próximas se presenta por el PP y gana las elecciones. Esos políticos, por ejemplo, ahora con el tema urbanístico, con el que está todos los días en los medios, el diseminado famoso, con el lamentable tema urbanístico, están dejándolos, vamos, al pie de los caballos. Los políticos malagueños y los políticos autonómicos se los están dejando totalmente al pie de los caballos. Jesús, hay una reflexión que me he hecho con otros invitados y que pretendo hacerlo con otros que vengan. Siendo demográficamente Vélez, el término municipal, sí, la tercera ciudad de la provincia de Málaga, desde el punto de vista del desarrollo, desde luego, no ocupa ese lugar. Compáralo, sí, con Mija, Fuengirola, Torremolinos, Antequera, Ronda. Correcto, correcto. ¿De quién es responsabilidad? ¿De los políticos, de la clase empresarial o de la sociedad civil? Yo creo que de la sociedad. Creo que se imputa a Churchill la frase: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El que ha votado. El comercio veleño, para mí, tiene un gran mérito. Yo siempre lo he dicho, lo tiene más difícil que el de Torre del Mar, porque en Torre del Mar, antiguamente, cuando se veraneaba, las familias venían 3 meses a Torre del Mar. Ahora se veranea menos tiempo, pero tiene un verano, tiene una Semana Santa, tiene una Navidad que puede resarcirse. El turismo de Vélez, el comercio en invierno regular, y en verano desaparece la gente de Vélez. Tú sabes que es muy típico en la clase media veleña de los años de hace 30 años tener un piso en Torre del Mar. Eso en cualquier otra ciudad de España sería absurdo, estando a 4 kilómetros. ¿Tú tienes la impresión de que haces algo para ayudar a desarrollar la zona, a desarrollar Torre del Mar? Personalmente pienso que lo he hecho todo. He puesto todo mi patrimonio y el que no tengo, es decir, el que he pedido, apostando por Torre del Mar. Y hoy te digo una cosa, si tendría que volver a hacerlo, no lo haría. Y lo digo con mucho dolor. Gracias por haber venido y hasta pronto. Ha sido un placer. Gracias. Encantado de verte. Bueno, pues recuerden, desde el Parque del Río entre Vélez y Torre del Mar, recuerden que mañana tenemos una cita juntos para llegar a las 10 de la noche. Gracias. Hasta mañana.